de dijimos estrenos. al principio, y hoy es día de estreno. ¿Te querés matar a Agustín Otero que no estás acá? Directamente. Sí, sí. Así. Bueno, tenemos una nueva incorporación, alguien que se va a estar sumando al aire FM en tránsito de a poquito, ¿no? De a poquito, pero bien, firme, a paso firme. ¿No, Feli? Sí, despacito pero intenso, ¿no? Bien. ¿Te gusta? Evidentemente. Sí, me encanta. La verdad, me siento muy cómodo en el espacio también. Muy bien. Bueno, a ver, Feli, vas a estar haciendo, en realidad, vamos a estar contando un poquitito, columna ¿de qué va a ser la columna? Columna de literatura. Bien. Pero comenzando voy a aclarar que al ser yo un piuquetero y principalmente también un adolescente, voy a tomar esa mirada, no lo voy a tomar como algo negativo ser un adolescente hablando de literatura, sino que lo voy a potenciar. Muy bien. Tratando la literatura con la mirada de un adolescente y con las incertidumbres propias de la adolescencia. Perfecto. Bueno, bien. ¿Y qué parte o qué rama de la literatura vamos a abordar hoy? Hoy, para ser un tema de presentación y un comienzo, vamos a hablar de lo abarcativo de la literatura. Bien. Principalmente voy a tratar, ya que soy el que conduce, te gusta esa palabra, ¿no? Bien, vamos. Soy el que conduce hoy la columna, bueno, hoy todo el año, ¿no? La columna de literatura, voy a tratar qué me parece para mí la literatura, ¿no? Bien. Y bueno, para mí la literatura es una vía de escape de muchos autores, que muchos autores tomaron para ir soltando incertidumbres, de dolores, alegrías también, en donde trataron de materializar las peleas que tenía arriba de construir esta columna. La tomé con mucho valor porque siento la literatura como algo importante. Bien. Justamente por esto, porque nace del interior y de un debate de un otro que te quiere explayar sus problemas, sus dolencias generalmente. Sí, es como pasar algo que es interno, ¿no? De una experiencia, de un sentimiento, y sacarlo de uno o de una y ponerlo a la mesa en el papel, y ya como que medio está como ese mito de que ya no te pertenece cuando una vez que está en el papel. Como se fue un hijo, nació una hija, chao, ¿viste? La ambiciosa intención también en que llegue un otro, y que ese otro lea tu historia, lea lo que escribiste y recree esa historia, porque cuando pasa por la mente de un otro, el texto que escribiste ya no es tuyo. Claro. Eso es importante. Y es loco, ¿no? Porque yo estoy entregando algo que es muy personal mío y se lo entrego a otro para que le dé su interpretación. Exactamente. Eso es algo que hay como una tensión, pero que no es una tensión problemática, sino que también es un poco el objetivo oculto, ¿no? De la escritura en algún punto. Exactamente, y cuando, por ejemplo, quería comentar una parte que me pasó a mí, una cuestión que me pasó a mí cuando publiqué en Clarín, que tuve la oportunidad. Yo escribí una historia después de la última operación que viví en 2017, en donde, bueno, transité momentos de sufrimiento y encontré la escritura como un lugar donde pude explayar todos los planteamientos que me hice en el momento de la operación y posoperación. Bien. Entonces, bueno... ¿Qué pasa con la literatura argentina, por ejemplo, no? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Sí, la literatura argentina actual. Sí, o digo, si tenés ganas de hablar algunas corrientes o... Yo realmente, como te dije al comienzo, no soy especialista, pero me encanta leer la literatura nacional, probablemente por esa impronta nacional que nos identifica a todos, porque, por ejemplo, vos lees un libro en inglés o en español España y no entendés lo mismo. Claro. Entonces, cuando vos lees el che argentino, el boludo, ese vocabulario que nos identifica a nosotros, estás más arraigado al texto. Bien, o sea que son más de disfrutar de textos más que criollos, ¿no? Exactamente, digamos. Sí. Los autores que más me gusta leer a mí son principalmente Sábato, adoré mucho su literatura, y también, sobre todo, cuando arranqué a leer Rayuela, todavía no lo terminé, de Cortázar me gustó también demasiado. Sí, bueno. Bien, estamos acá con Felipe Melicchio, que no habíamos dicho el nombre. No lo presentamos bien. No lo habíamos presentado como corresponde. Estamos charlando un poco de literatura. Feli, ¿cuál pensás que, además de, digamos, el objetivo personal, ¿no? De la escritura, cuál pensás que es el rol de alguien que trabaja de esto o tiene esto como estilo de vida? ¿Cuál es el fin de la escritura? Sí, ¿cuál es el rol, digamos, que la literatura debería tener en la sociedad, ¿no? Como gente. Sí, como dije al principio, es la materialización de unas cuestiones que se pugnan en el interior. Y también el fin más como ambicioso es la lectura de un otro. Y la lectura de un otro genera esta recreación del texto, ¿no? Ahora, a mí la pregunta que me surge cuando planteamos esto como algo que es interno afuera es ¿por qué nos tendría que importar, ¿no? Lo que
un otro u otra escriba ahí y los pone si es algo de íntimo suyo, digamos. ¿Qué es lo que tiene de atractivo esa exposición, digamos, o esta expresión en realidad, que hace que queramos leer o nos lleve a leer esa expresión de un otro u otra? Sí, no, yo calculo, si así lo pienso de repente, que nada, digo, la escritura tiene algo de universalidad, digo, cada individuo tiene como cierta universalidad dentro, además de las vivencias personales, y capaz uno lee también porque se siente identificado con lo que esa persona escribió, ¿no? Sí, sí, claro. Además, leer la escritura del otro es ingresar al momento histórico en el que fue escrito, ingresar a las intenciones de ese autor. No es lo mismo la intención de estos, son distintos, claro, con su intencionalidad, digo. Bueno, y acá en Argentina, digo, todos los que fueron las corrientes literarias a principios del siglo ha marcado muy bien eso, ¿no? Digo, los orígenes sociales capaz de los escritores tienen mucho que ver con el tipo de escritura justamente que ejercen. Sí, sí, fíjate que generó una división, por ejemplo, ya lo veremos en próximos programas, pero Boedo y Florida, el grupo Boedo, el grupo Florida, un grupo que era más tirado a lo político y otro más a la escritura como un arte, donde se encontraba Borges, por ejemplo, en el otro lado estaba Art, dos bien marcados, uno elitista, uno callejero. Ahí encontramos bastantes variaciones y todo es la escritura, al fin y al cabo. Claro, sí, digo, la escritura en sí es un acto político, o sea, enfocado para el arte, o sea, enfocado para la política en sí, la política, digamos, como partidaria. Bien. ¿Solés escribir mucho? ¿Tenés...? Sí, lo que me pasa a mí particularmente, no sé si acá es como un cuestionamiento, no sé si se nace poeta o se hace poeta, pero me suceden cosas que me vienen a la cabeza escribirlas. Las transito primero y luego encuentro la manera de escribirlas, como siento que tienen como una vía de escape lo que me está sucediendo, escribirlas. Bien. Entonces, no suelo escribir, no es que estoy todo el tiempo escribiendo, pero cuando me llega una idea la intento plasmar y embellecerla como hace bien la literatura. Bien, te voy a dar algo al aire. Me habías dicho fuera del aire que tenías una pregunta para hacer a la mesa. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es la siguiente. Yo sé que cada uno cuando lee se encuentra con un texto en donde ese texto te da enseñanzas. Y te da enseñanzas a algunos de los que están en la mesa, Sofi, o Diego, o Fran, porque los tres. Que no se fue. Sigue ahí. Cuando leen, silencio absoluto. Sí. Cuando ustedes están frente a un texto que le están proponiendo una idea, esa idea, luego de leerla, por ejemplo, te dan una metáfora sobre la calle. Ustedes observan la calle con esa metáfora. O por ejemplo, llevo otro ejemplo. Un ideal sobre diferente, no sé, grupo social o un planteamiento sobre la vida, ¿ustedes lo llevan a la cotidianidad? Eso quería decir. Sí, es difícil. A mí me pasa, decía, a veces leer cosas y como encontrarle como esa cosa medio artística o nostálgica o evocativa. Depende también cada autor, ¿no? Cuando son más materialistas, capaz es más fácil como poder dilucidar, ¿no? O el existencialismo, ya iremos charlando también de eso en los próximos programas. Pero sí, calculo que sí, yo diría que sí. Yo creo que yo leo desde muy chiquitita. Entonces, en primera instancia yo leía como para tener más palabras y para saber cómo hablar bien. Porque Sofi era Sofi desde siempre. porque era eso. Entonces, en una primera instancia era como más un instrumento para, bueno, conocer otras cosas y a la vez conocer otras palabras, conocer otros mundos, mucho de literatura fantástica, poder imaginar. Y después fue más, cuando fui tirando más para por ahí literatura más reflexiva o por ahí de otro tipo de narrativa, sí pude ver más en la situación cotidiana, pero por ahí no era que yo veía, como si decías vos por ahí, la imagen de la calle, después se venía justamente esa imagen o eso, sino que algo por ahí dentro mío, por ahí una idea cambiaba o algo decía, tal vez esto no es tan así, por ejemplo, y de ahí ya como que cuando veía esa escena en la cotidianidad, en una charla, por ejemplo, ya ahí ya me hacía el ruido. ¿Fran? Bueno, permiso, Feli. Voy a hablar de literatura. Qué rico. No, creo que, si no me equivoco, corregime, la literatura es un arte, al igual que la música, el cine, el teatro, y a mí lo que me pasa puntualmente con cualquier expresión es que sí, que terminás pensando, o me imagino en el tren,
leyendo o escuchando algo, lo pensás, o que de repente estás leyendo y dice, no, en Timbúes y Carlos Casares, acá a 3 cuadras, y decís, mirá, está hablando de esa esquina. Bueno, eso pensalo en Capital o donde quieras. Me pasa eso, como decir, está hablando de un lugar que está ahí, que lo puedes tocar, y por ahí va. Bien, perfecto. Sí, definitivamente digo, la Digo, dijo literatura... perfecto, me puedo dormir tranquilo hoy. Sí, estoy podés ir a feliz. descansar y Ha arrancar, sido bendecido. y arrancar el fin de semana. Muchas gracias, Feli, te vamos a tener presente al aire, FM en Tránsito, ¿no? Sí, obvio. ¿Sí?